Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrega del ciclo de webinars de actualización y especialización que estamos organizando desde el FEI. Este ciclo de webinars tiene como objetivo la actualización y especialización complementaria a nuestra formación, que es una de las banderas que nosotros llevamos adelante como agrupación. Yo soy Denise Maurici, soy estudiante avanzada de edición. Antes de presentar formalmente a nuestro invitado de hoy y dar comienzo al webinar, les agradezco a todos los que nos acompañan hoy y a Juan Cruz, nuestro invitado, por brindarnos esta capacitación. Si surgen dudas durante el webinar, por favor, manden las preguntas al chat, yo voy a estar guardándolas y cuando el profesor termine su presentación, las vamos a ir compartiendo para que él pueda responder. Les pido, por supuesto, que mantengan los micrófonos silenciados para que no haya interferencias y se escuche bien. Dicho todo esto, ahora sí, les presento a Juan Cruz Bonella, que es nuestro invitado de hoy. Él es diseñador gráfico graduado de la UBA y máster en diseño comunicacional también por la misma universidad. Se desempeña actualmente como diseñador en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue profesor adjunto de la materia de Fundamentos del Diseño Gráfico para Editores en nuestra carrera desde el 2002 hasta el 2010, además de haberse desarrollado como docente en numerosas instituciones. Se desempeñó también como director creativo, gestionando el planeamiento estratégico y consultoría en el área de publicidad. El tema que nos convoca hoy es las relaciones peligrosas, editores y diseñadores gráficos. Y bueno, dicho todo esto, ya le cedo el mando al profesor para que pueda empezar el webinar. Bueno, buenas noches. Sí, hay una cosa más que no estaba ahí en ese currículum, que es que también trabajé en editoriales, o sea que tuve la relación directa entre editor y diseñador, la viví en carne propia, la sufrí en carne propia. Sobre todo con editores en esa época, con editores que no eran egresados de la carrera, no había carrera en esa época. Así que por eso pude vivir en una primera instancia ese estado de cosas de las relaciones con los editores y los diseñadores que siempre fueron conflictivas. Pero en este caso tiene más que ver con la experiencia, ¿no? Y más adelante, después cuando entré a trabajar como docente en la carrera, y más adelante que me hice cargo de la materia, lo pude vivir desde el otro lado, ¿no? Viendo un poco más de qué se trataba este tema. Entonces, vamos a hacer un montón de diapositivas, las voy a pasar rápido, no es tan grave, pero voy a compartir ahora y así arranco de una. A ver si sale esta vez. ¿Salió? Yo te Sí, veo. perfecto. Listo. Bueno, le puse las relaciones peligrosas por ese tema. Nada más que quería ironizar sobre la cuestión de las cosas en común que tienen editores y diseñadores gráficos. ¿Cómo son esas relaciones? ¿Cómo continúan siendo? La respuesta es muy simple, mazo. No son gran cosa. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual la relación entre diseño gráfico y edición, o diseñadores gráficos y editores, es complicada? Yo tengo la teoría que pasa principalmente por una especie de complejo de inferioridad. Es decir, ambas disciplinas se caracterizan por tener un elemento común con otro tipo de disciplinas, que es lo que se llama, lo que se denomina una actividad integradora. ¿Qué quiere decir esto? Que al contrario de lo que pasa con las ciencias sociales, con las ciencias naturales, perdón, en la cual se trata de especializarse, en este tipo de disciplinas lo que está pasando, lo que suele suceder es que son actividades que integran, que abarcan distintas disciplinas y que se expanden. A ver, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, para un editor tiene que estar capacitado, por más que se especialice en un área concreta, tiene que estar capacitado para un montón de otras áreas. Eso lo veíamos, no sé cómo estará ahora en la carrera, pero lo veíamos en su momento con un problema técnico que había en la carrera, que era que se salían pocos egresados porque cada uno se enfocaba en un área determinada. La idea no era esa, la idea era que el diseñador fuera capaz, el editor, perdón, fuera capaz de tener una visión multimedial. Esto se debe simplemente a que
con la necesidad de darle un estatus científico al diseño, a la edición, y un montón de otras áreas, porque esto también tiene que ver, por ejemplo, con, y digamos que toda esta presentación va a cruzar un hecho que es la retórica. Cuando Aristóteles teoriza sobre el tema, le llama tecné. Y cuando, aquellas lejanas épocas que yo estudiaba diseño gráfico, se hablaba de ciencia o arte, es una discusión constante. Y en realidad no es una ciencia y es un arte, tiene cosas de las dos. Y esto se soluciona muy simplemente si se entiende como una técnica. ¿A qué me refiero a esto? Que en primer lugar es una actividad que no es natural. Esto suena feo, suena raro. ¿Por qué? Una actividad no natural. Porque todo lo natural es bueno, evidentemente. No. Las cosas que hace el ser humano no son naturales, son artificiales, por el hecho de haber sido hechas por un ser humano. Las ciencias naturales, aparte, se encargan de otra área, que es las cosas como son. Las técnicas, como el diseño y como la edición, se ocupan de las cosas como debieran ser. Esto es un hecho importante y me parece que no desmerece científicamente al que no corresponden ciertas categorías de lo natural. La principal característica es que estas disciplinas, si la entendemos como disciplina, atraviesan un montón de otras disciplinas y por eso hablamos de multidisciplinariedad, perdón la palabra. Como decía antes, lo mismo pasa con la edición, como en el diseño gráfico, con la retórica, como un montón de otras áreas que, vistas desde esta perspectiva, empiezan a aclararse bastante. Y esta es la principal característica que tienen. Por el hecho de ser multidisciplinarias, tienden a parecer fáciles. ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo cree que puede editar y todo el mundo cree que puede diseñar. Es muy peligroso cuando los editores creen que pueden diseñar. Igual como puse con un asterisco enorme, es más peligroso cuando un diseñador se pone a editar. Pero en este contexto no vamos a hablar de ese tema, vamos a especializar, a profundizar sobre otras cuestiones que tienen que ver, primero, ¿qué es el diseño gráfico? O mejor dicho, ¿qué podemos entender por diseño gráfico? Y acá quiero pararme un cachito porque acá sí que hablamos hace un rato sobre el tema de cuando yo daba clases en la carrera, yo tenía una perspectiva sobre el diseño gráfico que no es la misma que tengo ahora. Y por eso me gustaría parar un cachito acá. Con el paso del tiempo empecé a ver este concepto desarrollado por Buchanan, un pensador norteamericano que se focaliza en el tema de la retórica. Y por eso él plantea que el diseño es un arte de pensamiento dirigido a la acción práctica a través de la persuasión de los objetos. El diseño en general. Pero él en vez de dividir en gráfica y en diseño industrial y diseño de otras cosas, lo que hace es dividirlo en 4 grandes grupos que tienen estos objetos tienen distintas características. Él las organiza desde lo tangible y lo visible hasta lo abstracto y lo invisible. Lo más tangible y lo más visible, contra lo que pudiera parecer en un principio, es la comunicación visual, y son los símbolos. Ergo, ese es el campo donde entra el diseño gráfico. Posteriormente también habla de objetos, también habla de interacciones y después de sistemas. Porque es un teórico del diseño en general, no específicamente del diseño gráfico. Habiendo visto esto, vamos a entrar un cachito en qué tiene que saber de diseño un editor. Esta es una discusión que en su momento en la carrera se planteó bastante seriamente. Yo siempre sostuve y lo sigo sosteniendo que son 2 áreas de trabajo distintas, son 2 campos distintos. Y un editor tiene que saber algo de diseño del mismo modo que un diseñador tiene que saber algo de edición, por lo que veníamos hablando, esencialmente. Pero, en realidad, esto es lo que a nosotros nos interesa. ¿Cuáles son las áreas de intersección entre el diseño gráfico y la edición? Y a esto nos vamos a dedicar a partir de ahora. Principalmente vamos a analizar un poco en qué consisten esos puntos, ese punto de intersección, ese campo de intersección.
Eh, entonces surge la pregunta, ¿un editor puede diseñar un producto editorial? Mi respuesta, contra la que había una gente que en la carrera planteaba que sí, tranquilamente. Por eso, por lo tanto, porque el diseño es apenas una técnica, no una técnica. Yo lo que planteo es que no, nunca, jamás. Se lo planteo y lo doy vuelta como lo haría en ese momento y diría, ¿dejaría usted que un diseñador de editar un libro? Yo casi no tengo error de ortografía. Mire que lo podría hacer tranquilamente. ¿Entiende por qué no? Es una visión muy acotada pensar que el diseño eh, es una técnica apenas. Lo que sigue, y esto lo pongo muy claro, lo quiero detenerme bastante en este tema, que es que, y quiero acentuarlo, es que no es que el diseño gráfico es todo lo que sigue. No voy a enseñar esto que vamos a ver ahora, no es diseño gráfico, sino que es la intersección de los campos. Es decir, son elementos que tiene que conocer el editor para poder hablar con un diseñador gráfico de manera apropiada. Esta división que hago acá es totalmente arbitraria y con fines puramente pedagógicos, no es que haya una división muy fuerte. De hecho, vamos a ver que a pesar de que son figuritas bastante rígidas, se superponen y se pisan bastante, ¿no? Y yo los encuadro en tres áreas, que son, en primer lugar, las figuras. Dentro de esas figuras hay unas figuras especiales, que son las letras, y finalmente las relaciones que hay entre ellas. Más puntualmente, vamos a hablar de estos tres campos que se intersectan, que se mezclan, y específicamente relacionándolos con algunos elementos. El tema de la figura lo vamos a relacionar con las imágenes. Es decir, los elementos formales, los elementos físicos que decía Buchanan, en cierto sentido, tanto icónicos como no. Vamos a llegar ahí. Después vamos a hablar de la tipografía, pero no específicamente de la tipografía, no exclusivamente de la tipografía, sino desde el aspecto sígnico. Las letras pueden no ser tipográficas, eso es evidente, y eso calculo que todo el mundo lo sabe, pero lo que nosotros nos vamos a focalizar es en el aspecto sígnico, en la idea de estas figuras especiales que tienen características distintas que el resto de las imágenes. Y por último, lo que engloba todo, lo puso en el medio por eso, pero engloba todo es la morfología. Es decir, las relaciones que empiezan a establecerse entre imágenes y tipografía. Y estas relaciones son estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos elementos interactúan entre sí dentro de un campo. Este campo en general va a ser la hoja, aunque puede ser la pantalla de la computadora o, no sé, cualquier cosa nueva que surja. Y esta relación que se producen entre esas dos partes tiene que ver con variables y constantes, que es un elemento que yo siempre insisto bastante, insistía también en las clases. La idea de que estos elementos tienen elementos que en común, que los hacen ser parte de este grupo general, y tienen elementos que los diferencian, que los hacen ser únicos dentro de este grupo. Arrancamos por el medio, arrancamos por la morfología. Vamos a hablar del tema de estas relaciones que se empiezan a dar entre los elementos. Es raro arrancar por este lado, pero me parece interesante verlo específicamente porque, sobre todo por la experiencia que tengo, los editores, los diseñadores presuponen un montón de conocimientos a los editores que los editores no necesariamente tienen, y es lógico, tiene que ver con el conocimiento visual. Y para eso voy a usar esta imagen, no sé si la conocen, es el retrato del emperador Qianlong de 1736 de Castiglione, no Sofía Gala, es un pariente lejano, es de la década, es del 1700 aproximadamente, y este señor Castiglione era un sacerdote que fue a la corte de este emperador y como diplomático. Y cuando llega, era muy buen pintor, como pueden ver acá, y le pide, el emperador se hace muy amigo y le ofrece hacer su retrato.
el retrato del Hijo del Cielo, es como grosso. Le hace este retrato y cuando lo ve el emperador lo quiere matar, lo manda a matar. ¿Por qué? Pregunta Castiglione. Y le dice, ¿cómo va a hacer manchas en la cara? Entonces lo miramos bien y no tiene manchas. ¿Alguien ve manchas? No hay ni una mancha. ¿Qué es lo que pasa? Este señor, emperador, nunca en su vida había visto una sombra. Las manchas que él decía que tenía en la cara eran las sombras, que para nosotros son algo totalmente normal. Y tiene razón, son manchas, no son otra cosa. Cuando nosotros vemos esto que está acá, inmediatamente entendemos que los dos que están atrás, que eran Leonardo y algún otro, haciendo de Platón y Aristóteles, en la puerta de la escuela de Atenas, en realidad están lejos. Y toda esta gente que está abajo está mucho más cerca, entre ellos el autorretrato de Miguel Ángel ahí abajo. Damos por sentado que hay profundidad ahí, cuando en realidad no hay profundidad, es un plano. Está dibujado de tal manera, con ese tipo de líneas que hay ahí, que es lo que se conoce como una perspectiva monocular, que hace que nosotros pensemos que hay espacio, cuando no lo hay. Es por eso que tenemos que definir una serie de cuestiones relacionadas con el espacio de trabajo, que nosotros vamos a trabajar como diseñadores, y que los damos por sentados, cuando en realidad no tiene por qué estar dados por sentados. En la figurita A del cuadro este, definimos un interior y un exterior. Lo interesante de esto es que, no sé si ven, el interior está marcado con unas rayitas, pero el límite entre el exterior y el interior es una línea. Es lo que llamamos justamente el límite. Y damos por sentado que eso determina un interior, cuando en realidad también está determinando lo que hay afuera, es decir, los márgenes. Eso se ve en la figura B. Cuando yo pongo una figura, en este caso un cuadrado, un rectángulo, dentro de otro rectángulo y establezco un campo, empiezo a definir determinadas fuerzas, que acá están marcadas con flechitas, ¿no? Y que lo que hace es como si fuera una especie de metáfora física, ¿no? Estirar la imagen para que se genere una especie de equilibrio. Internamente, en la figura C, vemos un centro, que también, fíjense, si invertimos las flechas, van a generar una fuerza hacia adentro. Y por último, otra obviedad que es importante destacar, que es la idea de que esta figura, ese centro divide también, genera dos líneas, una vertical y una horizontal, que tiene que ver con el modo en el cual nosotros percibimos la realidad. Nosotros vemos un horizonte, nosotros vemos las cosas que se caen debido a la gravedad, entonces inevitablemente entendemos esas fuerzas como naturales, con perdón de la palabra. No voy a profundizar mucho más, esto es para dar apenas una pequeña una pantallazo sobre el tema. Acá vamos a hablar de algunas cualidades que tiene de estas figuras de las que hablamos, que yo, para hacerla más simple, hice en este caso con figuras geométricas, pero esto puede ser tranquilamente una letra o puede ser tranquilamente una imagen fotográfica. En primer lugar, la primera cualidad es la configuración, es decir, las características que tiene cada una de estas figuras que la definen como tal. Un triángulo, un cuadrado, un círculo, un emperador chino, un filósofo griego. El segundo es el tamaño, es la relación que hay entre algo que es más grande y que es más chico. Ahora fíjense el tercero, el C, la espacialidad. Nosotros no vemos que en un cuadrado, o mejor dicho, sí lo vemos, pero damos por sentado también que el triángulo que está a la izquierda está más adelante que el otro. Esta es una trampa, es la trampa de las imágenes, que después vamos a hablar. Y por último, el tema de la posición relativa. Fíjense que en la D, el objeto da una sensación de molestia, de desequilibrio, porque está ubicado en una zona donde la fuerza rompe con esa fuerza que hablábamos al principio, hace un rato, de las que equilibran el rectángulo, que es el espacio, hacia afuera.
Al tener este círculo ahí al costado, a nosotros nos molesta. En cambio, si está en el centro, nos quedamos más tranquilitos. Otra característica de la morfología es la cualidad, que tiene que ver con, en este caso, un elemento que es importante, que es la textura. La textura es la repetición de un módulo que, dependiendo de su tamaño, puede funcionar como un todo o pueden funcionar como partes separadas. Si en el primer recuadro vemos unos circulitos que funcionan separadamente, en el segundo vemos que estos circulitos se hicieron tan chicos que se ve un grisado. No sé si se verá, cuestiones técnicas, pero las texturas también pueden ser geométricas, es decir, texturas que responden a formas geométricas o texturas que responden a la organicidad, ¿no? Lo mismo que hablábamos antes con respecto a arriba y abajo, también aparece con el tema del peso. Cuando nosotros vemos el rectángulo, vemos como si fuera una cámara de video, del teléfono o de fotos o lo que sea, y las cosas pesan. Si están las cosas arriba, dan un efecto de ligereza, porque el peso queda centrado arriba y abajo, queda libre. En cambio, en la otra, el peso está hacia abajo, lo que se llama tectonicidad. Otra característica de la, bueno, en realidad es básicamente lo mismo, que es la idea del equilibrio, la idea de que estas fuerzas internas dentro del espacio que nosotros estamos trabajando necesitan equilibrarse. Nosotros necesitamos que estén equilibradas. Durante mucho tiempo se consideró que el mejor equilibrio era un equilibrio que ahora vamos a ver, simétrico, donde todo estaba ordenado como tenía que ser. En el siglo XX especialmente se empieza a hablar de esta idea del equilibrio asimétrico, como vemos en estas imágenes, donde, por ejemplo, en la primera hay un equilibrio por peso. Fíjense, a la derecha hay un objeto más pesado, que parece más pesado, es más oscuro, es más grande. A la izquierda hay un objeto que parece más liviano, más chiquito, es claro, etc. En el segundo caso vemos un equilibrio por valor. De un lado está más oscuro, del otro lado está más claro. En el tercer caso vemos un objeto muy grande que se equilibra con objetos más pequeños. Y acá está el tema de la simetría que hablábamos recién, el orden y esto es muy importante en gráfica, sobre todo relacionada con la gráfica editorial, porque nosotros hablamos muchas veces de hablar de una simetría axial, es decir, una simetría del eje, donde de un lado del eje es exactamente lo mismo que del otro, cuando en realidad estamos hablando de una simetría especular, donde hay una oposición. Cuando hablamos de letras es muy difícil encontrar una simetría radial no especular, una simetría axial no especular. Finalmente, en relación con este tema de morfología, quería hablar del tema con este tema específicamente de pesos y demás, hablar del tema del contraste, otro elemento muy importante dentro de las relaciones entre los objetos que componen el diseño. Por un lado tenemos un contraste. Contraste se refiere a la diferencia casi matemática, es decir, si hablamos de una cosa, por ejemplo, en el caso de la primera imagen, hay una figura recargada con algo muy orgánico al lado de algo totalmente geométrico. En el segundo caso hay unas líneas que son totalmente geométricas en oposición a unas líneas más orgánicas. Lo mismo pasa con el color, y sobre eso vamos a comentar nada más, porque no tengo tiempo tampoco para profundizar demasiado. El editor tiene que conocer un poco de qué se trata el color. Eso es inevitable. Y no voy a ponerme a hablar de teoría del color porque en las clases serán 3 clases más o menos. Así que en 40 y 50 minutos más o menos no voy a poder hacer eso. Pero lo importante es entender que el color tiene 3 características principales. Una es el tono, que es lo que diferencia un color del otro. Otro es el valor, que es lo que diferencia cuando hay luz y oscuridad. Y el tercero, que es el más complicado de entender, es la saturación del color, es decir, la cantidad de color que hay. Un color saturado es el color más puro, un color desaturado es el color menos puro. Otro elemento de color imprescindible para los editores es el tema de la síntesis de color. Y es un tema bastante complicado para entender, porque por ahí no responde a la lógica, aparentemente. Tenemos 2 síntesis de colores. Nosotros vemos colores en relación con la luz, y vemos en relación con los pigmentos. En relación con la luz, son colores emitidos por luz. En este caso, lo que llamamos RGB, lo que se llama la síntesis aditiva. Si unimos
haces de luces en 3, vamos a encontrar que las intersecciones de los 3 conforman los secundarios de la síntesis opuesta, es decir, de la síntesis sustractiva. Y si mezclamos luz roja con luz verde con luz azul, vamos a obtener luz blanca, se suma, de ahí viene el nombre de aditiva. Por otro lado está la síntesis sustractiva, que es la que se usa en la impresión, donde los primarios son cian, magenta y amarillo. La unión de estos colores da rojo, verde y azul, es decir, los secundarios acá son los primarios de la aditiva. Y la suma de los 3 da una especie de negro que ya sabemos no es negro. Por eso se le suma una tinta negra cuando se imprime. Otro elemento más presente tiene que ser el tema de la organización de los elementos de la página. Y en el caso de que tengamos que hacer un objeto periódico, es decir, un objeto que tenga que ser desarrollado durante mucho tiempo, no vamos a tener tiempo de generar todos estos elementos morfológicos que nosotros vimos de una manera muy rápida. Vamos a necesitar menos tiempo. Por eso se creó esto que se llama las retículas, es decir, un modo de organizar la información geométrico, respondiendo, como vemos recién, a distintos tipos de simetría o asimetría, tratando de lograr equilibrio y tratando de organizar toda la información a partir de esto. Con esto, no quiero hablar más de morfología, ya sabemos que hay materias enteras, en diseño son 3 morfologías, o dos morfologías. O sea que son 2 materias anuales, como para que se den cuenta. Esto es apenas un paneo nada más. Vamos al segundo nivel, que es el de las imágenes. Para eso elegí esto, que es un cuadro bastante conocido de Magritte, bastante conocido, no, recontra conocido, que es La traición de las imágenes, cosa que la gente no sabe mucho que se llama así. Y lo que dice ahí en francés que esto no es una pipa. Esencialmente, a lo que me quiero referir con esto, y lo que se quiere referir, pienso yo, Magritte, con este cuadro, es que las imágenes tienden a representar algo que generalmente uno da por sentado como algo mucho más real que un texto escrito, ¿no? Por eso pone abajo, esto no es una pipa, como una aclaración. Y aparte, esta negación de que esto no es una pipa es necesaria porque, lo voy a ejemplificar con otra obra, que se llama Una y tres sillas, de Kossuth, un artista norteamericano conceptual, es una obra de los 60, donde él dice, ok, la obra consiste en una silla, una representación visual de una silla y una definición de lo que es una silla. Las imágenes, entonces, el planteo que me interesa desarrollar acá es tratar de entender que las imágenes tienen ciertos valores que no son los mismos que sostienen el texto, pero que sin embargo se complementan o se mezclan entre sí. Por eso hablamos de figuras y de formas, por ejemplo, formas geométricas y formas orgánicas en oposición, pero me parece que es muy importante para el editor entender un nivel más de lo que es la imagen, que es su escala de iconicidad. ¿A qué nos referimos con escala de iconicidad que está desarrollada por este teórico francés Abraham Moll? Nos referimos puntualmente al grado de relación que tiene esa imagen con la realidad. Él define toda esta escala de iconicidad. Principalmente lo que es importante a tener en cuenta es que una imagen fotográfica parece más real que un dibujo, entre comillas, evidentemente, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, que es lo que plantea Magritte, Cézanne cualquier cosa. Magritte en el cuadro de la pipa. Esto no tiene que ver con una verdad absoluta, sino que tiene que ver con un modo de representación. Y es importante entender que el diseñador tiene que trabajar con distintos niveles y que estos niveles implican un lenguaje. A ver, si yo utilizo un pictograma o una ilustración o una fotografía,
Estoy hablando de ciertas características que tiene esa imagen que, más allá del modo en el cual encuentro detalles en la imagen, tiene que ver con lo que yo estoy queriendo decir. Si yo, por ejemplo, para usar una señal de tránsito pongo una fotografía de una mujer cruzando la calle con un chico, no estoy cumpliendo con lo que estoy planteando de entrada. No porque esté mal, es correcta, pero el tiempo de lectura de esa señal va a ser distinto que si yo utilizo un pictograma, donde hay una versión súper simplificada de una mujer cruzando con un chico. Por eso también es importante hablar del tema de la materialidad. ¿A qué me refiero con materialidad? El modo en el cual se producen esas imágenes. De ahí que en gráfica nosotros tenemos distintas técnicas para poder hacerlo. Y cada técnica implica algo distinto. Si yo utilizo un dibujo a lápiz, es totalmente distinto si utilizo un dibujo a pastel. Y sobre todo, si yo utilizo una imagen que es pixelar, va a tener ciertas características distintas que una imagen vectorial. No necesito definir mucho más de eso, ¿no? Por último, también está el tema de la fotografía. Noten que el trabajo fotográfico tiene que ver, también es un lenguaje en sí mismo. De hecho, es toda una disciplina en sí. Con los diseñadores, con los fotógrafos, tenemos una relación un poco análoga a la que puede ser la relación entre el editor y el diseñador, ya que aparece de nuevo esta idea del complejo de inferioridad que hablaba al principio, ¿no? No, la disciplina es una disciplina, la fotografía es una disciplina aparte y el diseño gráfico es otra disciplina, pero los dos nos necesitamos mutuamente y eso es inevitable. Lo mismo pasa por los calígrafos, lo mismo pasa con los dibujantes, etc. Vamos a pasar al tercer tipo de imágenes, la tipografía. Al tercer elemento importante. Yo tenía un profesor en la facultad que se llama Ronald Shakespeare, que decía que en general se piensa en la tipografía como un tercio del diseño o menos, cuando en realidad es más de la mitad. Es decir, una cosa que es importante es definir 4 elementos con respecto a la tipografía. 4 maneras distintas y 4 elementos que son totalmente distintos que componen la letra. Por un lado tenemos la escritura. La escritura es esa letra que nosotros usamos cuando tenemos que tomar nota de algo. Es nuestra letra manual y es nuestra letra rápida. En segundo lugar está la caligrafía, que es nuestra letra manual, pero intentando ser bella. De hecho, caligrafía quiere decir escritura bella. En tercer lugar tenemos la tipografía. La tipografía se refiere puntualmente a un sistema de impresión desarrollado por Gutenberg en el siglo XVI, que lo que plantea es que cada letra sea un sistema. Todas las sí que yo utilice dentro de un tipo de letra determinado van a ser iguales. Y todas las A van a ser iguales. Y no quiero que parezcan hechas a mano, sino que a mí me interesa que se lea mejor. Por eso es importante entender que la tipografía tiene que ver con la reproductibilidad, a diferencia de la caligrafía y de la escritura. En el medio tenemos el lettering, que es algo relativamente nuevo, con ese nombre, y se refiere a el dibujo de la letra, lo cual no deja de ser interesantísimo para trabajar, pero en este caso tiene más que ver con la imagen de la letra, con lo que veíamos recién, que con la letra en sí. Vamos a hablar un poquito de características que tienen las letras, sobre todo las letras tipográficas. Hay algunos conocimientos que son indispensables que tenga un editor. No puede haber un editor que escriba como nos pasaba seguido en las clases, sans serif, como si fuera un santo, cuando en realidad se refiere a sans serif, es decir, sin serif, una letra. El serif es ese palito que está ahí, por si no lo saben. Surge en la época de los romanos, cuando aparentemente pintaban las letras con un pincel y les quedaba un chorro, una gota pegada, entonces le daban un golpecito de pincel horizontal y la letra y el chorro se expandía horizontalmente y entonces quedaba esa forma. Esa es una teoría de cómo surge el serif. Es algo bastante raro el serif, porque en realidad no importa en sí, no tiene ningún valor en sí.
También ese pincel que usaban para pintar tenía grosor. Y si yo ese pincel lo utilizo con una inclinación determinada y no muevo esa inclinación, creo un ángulo de modulación, lo cual genera una diferencia de grosores modulada, que es lo que estamos viendo ahí. El grosor que está arriba es menor que el grosor que está abajo. Pero noten que el grosor de la derecha es igual al grosor de la izquierda, respetando esa inclinación del ángulo de la modulación. Eso es característico de la letra que viene de Roma. No voy a hablar de historia hoy contra mis principios centrales en la vida, porque no tengo tiempo, sino habría que hablar del tema histórico de la tipografía. Igual cuando hablemos de la clasificación, algo vamos a hablar de historia. Las variables tipográficas son las características que tienen ese grupo de letras que nosotros conocemos como familia tipográfica. ¿Qué es una familia? Una familia es un abecedario con letras y con signos ortográficos que tienen características morfológicas comunes y que sirven para su reproducción. ¿Qué quiere decir esto, que sirven para su reproducción? Que el modo en el cual yo reproduzco estas letras tiene que ser exactamente igual siempre, a diferencia de lo que es la letra manuscrita, por ejemplo. La primera variable es la variable de forma, que es la más complicada de entender porque es justamente la que diferencia una familia de otra. El concepto de familia es claro porque permite entender que, como analogía, una familia tiene miembros que tienen elementos parecidos, qué sé yo. Son todos pelirrojos, por ejemplo. Eso es una familia y se reconoce como la familia de los colorados. Sin embargo, cada uno de esas personas tiene características propias y eso es lo importante de entender en este sistema, en todo sistema en realidad. La variable de forma es la que diferencia una A de una B. La forma de la A es distinta de la forma de la B y siempre va a ser igual. Por otro lado está la variable de tamaño, que lo voy a desarrollar un poquito después, que habla de la diferencia de altura de la letra, que nosotros no llamamos altura tipográfica, sino cuerpo tipográfica, y que se mide en puntos tipográficos. Por otro lado está el tema de la inclinación, que define una letra normal de una itálica o de una bastardilla. La bastardilla es aquella letra que es la misma letra de normal, pero inclinada. La itálica es la que tiende a parecer una letra manuscrita. La cuarta variable es el grosor, que es la que diferencia la letra medium de la bold. Siempre, como decíamos en clase, no es ni para arriba, ni para abajo, ni para adentro, ni para afuera, sino que es proporcional. Una letra se engruesa proporcionalmente, se engrosa proporcionalmente y se adelgaza proporcionalmente. Seguimos con la proporción. La proporción se refiere a la diferencia entre una letra condensada y una expandida. Siempre es horizontal, nunca es vertical, porque el vertical implica cambio en el cuerpo tipográfico, que es otra variable. Y por último, el tema del color. Es importantísimo el tema del color en la tipografía porque es donde se ven perfectamente todos los problemas que pueden surgir en las relaciones entre los elementos tonales, por ejemplo, en el primer caso, entre los elementos valorativos en el segundo, en la segunda columna, y las relaciones que empieza a haber de lectura, los problemas de lectura que empieza a haber. Sigamos. Esto es el cuerpo tipográfico, que es algo bastante complicado de entender. Las letras tienen ascendentes y descendentes. En el medio hay una altura que se conoce como la altura de las X. Y el cuerpo tipográfico es la distancia que hay desde el ascendente hasta el descendente más medio interlineado. Que esto responde a cuando las letras se fundían en metal y se usaban tipos móviles. Para que no se pegue una línea con la otra, se ponía un espacio, medio espacio arriba, medio espacio abajo, un espacio completo. Esto es visual, no se puede confirmar visualmente, no se puede medir este espacio en un texto impreso, y es una medida que da la computadora en este caso. En el otro caso lo daba el metal fundido, ¿no? Vamos a hablar un poquito de clasificación. Rápidamente, no me voy a detener mucho, pero acá sí aparecen las primeras tipografías. Esta es la Garamond, que va a retomar, como surge en el Renacimiento, es una letra típica renacentista, surge en el Renacimiento y va a retomar la idea de una romana, la idea, como todo en el Renacimiento, quería ser clásico. Y
Entonces vemos características que tienen las romanas manuscritas, o las romanas de lo que se conoce como la columna de Trajano, que es como la romana cuadrata más perfecta. Por ejemplo, la forma del serif, que es curva, la unión es curva, la inclinación de la modulación tiende a ser bastante fuerte, es decir, los trazos finos, en la letra O, por ejemplo, tienen cierta inclinación, a diferencia de lo que puede pasar con un círculo que uno tiende a pensar. La relación entre los anchos y los gruesos es sutil, no es muy fuerte. Y la altura de las X suele ser, esa diferencia entre ascendentes y altura de las X suele ser bastante grande. Entonces parece una letra muy aérea, muy fina, que es lo que pasa con la Garamond. En el periodo, mejor dicho, del barroco, empiezan a surgir las transicionales, que son letras que ya empiezan a tomar conciencia de que hay que imprimirlas. Entonces, por ejemplo, el serif tiende a ser cuadrado, a pesar que la unión del bastón y serif es una curva. ¿Por qué es eso? Porque se iba a gastar de cualquier manera, entonces ¿por qué perder tiempo haciendo curvo el serif? Si después se iba a quedar curvo después de imprimir un montón de veces. La inclinación tiende a hacerse más recta, es decir, ya no parece la O que está inclinada, sino que parece más recta, y la relación entre anchos y finos suele ser bastante mayor. En el tercer, ya para el periodo neoclásico, ya entrando en el romanticismo, está la letra romana moderna, por ejemplo la Bodoni en este caso, donde la forma del serif, fíjense, es directamente recta. La unión es recta, el ángulo de modulación es recto, y la altura de las X es bastante amplia. No en este caso, esta es la Bauer Bodoni, que tiene una relación, una altura de X bastante notoria, entonces ya es distinto, pero bueno, la idea es que este es el cambio en los tres tipos de romana que se empieza a producir. En el siglo XIX aparece la letra sans serif, es decir, que no tiene serif, o palo seco. En la década del 30, Paul Renner desarrolla la futura, que es una letra que parece geométrica y quiere parecer geométrica, pero no puede ser geométrica porque si no, no se leería. Fíjense, la O aparentemente es un círculo, pero si miramos bien, no es un círculo, tiene diferencia de grosores. Lo mismo que la unión del bastón y la terminación. Esto no tendría que suceder en una letra geométrica, pero sucede porque si yo dejase, por ejemplo, el círculo como un círculo perfecto, yo no leería una O. La relación entre la O y las otras letras sería mucho más complicada para entender. En la década del 50, 40 y 50 empiezan a surgir las letras ópticas, donde las relaciones ya directamente son visibles, no son sutiles como las geométricas. La O ya no pretende ser un círculo, sino que tiene que leerse la mejor O posible. Esta es una letra, la helvética Neue, que fue creada para la industria farmacéutica, lo cual hace que el uso de esta letra tuviese que ser muy elástico. Por ejemplo, desde los carteles, donde aparecía enorme, hasta los remedios, donde aparecía en un cuerpo mínimo. Entonces tenía que tener buena lectura en las dos. De ahí que, por otro lado, también se da en Suiza, que es una letra, de ahí su nombre, ¿no? Helvética, que plantea una idea de una letra que no tenga ninguna connotación, es una letra no connotada. Lamentablemente se convirtió en la letra no connotada que connota no connotación, ¿no? Pero bueno, es una ironía de la vida. También en el siglo XIX surgen lo que se llaman las egipcias. Las egipcias son letras cuyo grosor de serif es igual al grosor de las barras de las barras de la letra. Es decir, en este caso, que es mecana, vamos a ver que toda la letra tiene el mismo grosor, incluyendo los serif. También hay egipcias ópticas, donde ya no interesa tanto la diferencia de grosor, que tiene una diferencia de grosor como si fuera una romana, pero con un tipo de serif bien cuadrado. Por último, tenemos las letras que son más ornamentales, como por ejemplo esta que es una rotulada, que parece una letra caligráfica. Típico de casamiento, se usan para cualquier evento, a pesar de estar generada, bueno, está generada para eso en realidad. Pero es una letra que busca parecer una letra caligráfica. Por lo tanto, los serifs, las inclinaciones, noten, por ejemplo, la inclinación de la modulación es extrema. ¿Por qué? Porque imita lo que es
la escritura cuando se hace caligrafía, que tiene que ser muy inclinada. O también puede ser una letra que, dependiendo de su materialidad, como en este caso, es la brush script, es decir, escrita con pincel, como si fuera las letras de la década del 50 y 60 que se usaban para los carteles, carteles pintados a mano. Y finalmente, la gran cantidad de familias tipográficas existentes entran dentro de esta clasificación, que son las ornamentadas. ¿Qué quiere decir? Que la estructura de la letra tiene características que tienen que ver con con elementos externos a la forma de la letra en sí. Son elementos que se le agregan a la letra. El anterior, voy a volver al anterior un segundo, no pasa eso. Noten que la letra sigue con su misma estructura, no se le agrega nada nuevo. En este caso, sí, se le agregan dibujitos y cosas por el estilo. También están las híbridas. ¿Qué son las híbridas? Las híbridas son letras que tienen características de romana y de sans serif. Por ejemplo, en este caso, la óptima tiene diferencia de grosores modulada, que es característica de las romanas, con ausencia de serif, que es característica de la sans serif. O la copperplate, que tiene características de romana, que son los serifs, no sé si se ven, son muy chiquitos, pero están, con una diferencia de grosores que no está modulada, que tiene diferencias de grosores ópticas. Y esta es una clasificación muy básica que hice de las tipografías, que en realidad no tiene que ver con una clasificación tradicional, sino que responde esencialmente a lo que venimos hablando desde el principio, la idea de una herramienta que tenga el editor para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de una híbrida con serif. Unas cosas más que quiero agregar con respecto a la tipografía tiene que ver con esto, con el interletrado. El interletrado es la diferencia, es el espacio que hay entre las distintas letras en una palabra. Un profesor mío decía, uno no lee formas, lee contraformas. Las letras, nosotros no leemos T-I-P-O-G-R-A-F-I-A. Leemos tipografía, leemos una forma, una gestalt en realidad, por lo que tendemos a pensar que sus componentes son formas geométricas, ¿no? Y suelen serlo, fíjense en este caso. Sin embargo, si nosotros respetamos las distancias geométricas que hay entre los distintos elementos, las letras tienen diferencias, no están bien. Porque en realidad lo que nosotros tenemos que controlar es el espacio que hay entre las distintas letras, no la distancia. Es superficie, no es distancia. Esa es una cuestión muy técnica, pero permite entender a qué nos referimos con un interletrado amplio, un interletrado ajustado. También es el tema del interlineado, que es básicamente lo mismo. Cuando hablábamos del cuerpo tipográfico de ese medio punto que no se veía, que se agregaba arriba y abajo. En este caso se ve claramente que este interletrado puede ajustarse y puede alejarse, pero nos encontramos con lo mismo que pasaba con las texturas. Si hay demasiada distancia entre ellos, no vamos a leer el texto. Si hay demasiada poca, se nos va a complicar también. Por lo tanto, el interlineado es un elemento clave para poder leer correctamente. También está el tema de los párrafos. Los párrafos se organizan marginados a la izquierda o a la derecha. El mejor siempre conviene que sea a la izquierda, y dentro de lo posible que estén blocados, que tenga dos bloques, dos márgenes a la izquierda y a la derecha juntos. Podría seguir con el tema de esta intersección entre edición y diseño gráfico. En realidad no lo voy a seguir principalmente porque este no era nuestra área. Nosotros cuando dábamos fundamentos de diseño gráfico para editores, posteriormente, no sé si seguirá existiendo, calculo que sí, existía la materia de diseño, fundamentos de tecnología, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, no importa. ¿Qué tiene que ver con estos elementos? Esta es otra área que es intersección entre el diseño gráfico y la edición, y que tiene que ver con cuestiones técnicas, con preimpresión, con impresión, con encuadernado y con packaging, o en el caso de edición por computadora, tiene que ver con una serie de otros soportes nuevos y otras interfaces que ya no tiene que ver con estos elementos básicos, que era lo que me interesaba destacar.
Muy bien, cerrando. ¿Hay algún modo para poder solucionar los problemas de comunicación que tenemos con los entre editores y diseñadores? En realidad sí, hay un modo, que es el brief. Desde el principio de la carrera insisto en este elemento. El brief es un documento que el editor prepara y entrega a un diseñador para poder eh, simplificar todos los problemas técnicos que puede llegar a tener, o todas esas cuestiones de diseño que no tienen necesariamente que saber. Por ejemplo, el tema de los formatos, el tema del comitente, es decir, quién pide esto. Estos son, mejor dicho, voy a aclarar una cosa antes. El brief consiste, este documento consiste en todo aquello que el editor necesita que el diseñador sepa y todo aquello que el diseñador necesita para poder trabajar correctamente. Entonces, de ahí sí, por ejemplo, necesitamos saber el formato en el cual tenemos que trabajar, quién lo pide, qué alcances tiene ese proyecto, cuáles son las necesidades que tiene ese proyecto, necesidades técnicas, necesidades económicas, etcétera. ¿Quién es la audiencia de ese proyecto? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es, no quiero usar la palabra con T, target. ¿Cuál es la competencia? ¿Quién más está trabajando sobre el tema? El estilo, que son muchas de estas características que nosotros venimos hablando conforman el estilo, es decir, esta pieza editorial necesita un estilo, no sé, elegante, necesita ser muy pregnante, necesita ser rápida de leer, necesita implicar algo en especial, como por ejemplo ser infantil, necesita, etcétera, etcétera. Eso nos referimos con el estilo. ¿Qué presupuesto hay? Eso es importantísimo, evidentemente. ¿Qué cantidad de bocetos? ¿Qué elementos se prepara? ¿Qué elementos nosotros tenemos que producir para que el editor y después, posteriormente el comitente lo pueda recibir? Con historia y cultura me refiero específicamente a lo que se llama historia y cultura corporativa, es decir, cuál es el contexto en el cual nosotros vamos a desarrollar este trabajo dentro de la empresa, en el cual la organización, puede ser una organización sin fines de lucro tranquilamente. Y finalmente, bueno, contactos y finalmente una síntesis. Esto es interesante, sobre todo yo trabajaba en libros principalmente y muchos editores me decían, toma, acá tenés el libro, diseñá. Y me pasaban el original de autor. Y yo tenía que leer el libro. No, eso no tiene que hacer un editor. Un editor, los diseñadores gráficos, yo decía, los diseñadores gráficos no leemos libros, los hacemos. El diseñador tiene que tener ciertas pautas para tiene que ser decidida por un editor. Nosotros no podemos tomar la decisión como diseñadores de un estilo determinado o de cuáles son los alcances de ese proyecto. Y en este sentido, bajo la cabeza y reconozco el editor, en el ámbito editorial diseño gráfico, está incluido dentro de la edición. Las decisiones editoriales las tiene que tomar un editor, no un diseñador. Finalmente, se pueden llevar bien. Si Martín y la momia se llevaron bien, sí, tranquilamente se puede llevar bien el editor. Muchas gracias. Ahí tienen mi página si quieren verla después y disfrutar. Qué genio. Perdón, pero yo ya estoy con una emoción. ¿Por qué? La verdad que porque estuvo genial. Aprendí un montón de cosas. Bueno, Igual gracias. creo que personalmente, no sé, seguro le va a pasar a varios, pero personalmente creo que voy a ver el webinar un par de veces más para poder entender todo lo que fuiste diciendo, porque es un montón de información. Estuvo muy, muy, muy bueno. Acá Bueno, muchas dice, me gracias. súper sirvió, estuvo fantástico, muy bueno, excelente. Hay un libro Dice cómo extrañaba maravilloso. escuchar una clase de Juan Cruz, se extrañaba que se aborden Ah, estos temas. no Amé, sé quién es genial la esa persona. charla, No sé excelente, quién es mucha esa persona. información, está muy bueno. Tengo acá a mano, a ver por dónde lo tengo. Tengo tu libro, ahora lo voy a agarrar para mostrarlo. Cualquier Mi cosa, si nos antiguo pueden libro. contactar. Tu antiguo libro. Para poder comprarlo, todavía quedan algunos, así que si tienen ganas, eso va a estar buenísimo. Se llama Esto es una tapa, ese es el título. Está muy bueno, ahora en un cachito lo voy a agarrar. Tengo algunas Sí. preguntas. Por un lado, Dime. una de las preguntas en realidad que había surgido, que en este caso me había surgido a mí, medio como que en realidad me la contestaste al final del webinar, un genio total, que era qué datos necesita un diseñador gráfico para poder pensar una tapa. Lo acabas de decir todo, o sea, una Sí. genialidad total.
Así que bueno, esa pregunta paso. Y después otra pregunta que surgió es cómo se puede poner en práctica o qué cuestiones hay que tener en cuenta al evaluar una etapa como editor. Eh, es muy complicado ese tema. Yo personalmente, con el paso del tiempo me fue cambiando también mi postura. Me acuerdo una etapa para una editorial que yo había hecho, no, perdón, que no había hecho yo, que había hecho una diseñadora previa a mí, eh, que cuando la vi casi me pongo a llorar. Era una cosa tan linda, tan maravillosamente diseñada, una belleza, con serigrafía sobre, plateada sobre, ¿cómo se llama? Cartulina negra. Era una cosa tan linda, tan maravillosa. Y era un libro de un autor muy importante y que se tendría que vender enormemente. Y no se vendía. ¿Por qué? Porque el título estaba chiquito. Entonces, ¿qué pasaba? La gente no lo reconocía. Y una tapa, entonces, ¿cuál es el límite? ¿Dónde yo me paro para hacer eso? Es muy difícil decirlo. Pienso que con el brief, el mismo editor haciendo el brief para el diseñador ya tiene las herramientas como para poder definir, ok, esto tiene que ser una pieza más, más desarrollada desde lo estético, qué sé yo, un producto estético, un producto mucho más práctico. Eh, es decir, no hay un parámetro fijo. Tiene que ver con ese brief del que hablábamos, tiene que ver con las características que tiene que tener el producto editorial en sí. Entiendo. Así que la respuesta es simple. No sé, Depende. cada caso es un mundo. Y es así, lamentablemente. Lo Tiene mucho podríamos enseñar. sentido igual. Tiene mucho sentido con lo que decías de que es tan multidisciplinar lo que hacemos que, Exacto, claro, exacto, depende. exacto, Tengo un depende, ¿no? par de Ahí, preguntas más por sí, acá. En el caso de un proyecto editorial con muchas ilustraciones, ¿cómo se integraría el ilustrador también en la relación con el diseñador y el editor? genial, me encanta esa pregunta. Eh, en lo posible que no se conozcan con el editor. Genial. ¿No? Eso es área de diseño. Eso tiene que ver con esos elementos que yo venía hablando al principio. Me viene bien porque me refresca un montón de cosas esto. Un diseñador, del mismo modo que yo podría preguntar, yo tengo un texto muy largo, ¿no? Y voy a usar Garamond 10/4, marginada a la izquierda. ¿Cuál es el rol que cumple el corrector de estilo en eso? ¿Me entendés? Mm, Ninguno. No tiene nada que ver con sí, eso. tal cual. El ilustrador eh, va a ser elegido en relación con todos esos elementos que hablábamos antes en el brief, sobre todo presupuesto y también el estilo. Pero eso es una decisión que sí parte del editor, pero tiene que tomar el diseñador. Una vez que está decidido a partir del estilo que plantea el editor, ya ahí no tiene que hacer más nada. Creo, esa es mi postura, como diseñador, ¿no? Claro. Sí, entiendo, tiene mucho sentido. Mm, Tengo otra pregunta más. Mencionaste sí, que la tipografía representa más del 50% del diseño. Se me vino a la mente el uso que le da David Carson a estas como imágenes. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tipo de uso? sí, tiene mucho que ver con lo que hablábamos recién, pienso yo. ¿Cuál es mi opinión? Carson es una de las personas que más conoce las formas de las letras. Tiene un don para el manejo tipográfico que es algo sublime y es innato. Él siempre dice que él es surfer, no es diseñador gráfico. Eh, como tal, tiene un manejo muy libre de la tipografía, es algo sublime. Yo le tengo una envidia profunda porque tuve que estudiar mucho para manejarla más o menos. A él le sale solo. Ahora, él tiene un planteo muy concreto con respecto a la tipografía. Él dice que eh, el impreso es muy difícil de traducir. The End of Print, ¿se acuerdan el libro que había escrito en los 2000 y algo? The End of Print, él plantea que es el fin de lo impreso, no es el fin de la imprenta, como se mal tradujo en algún lugar. Es el fin de lo impreso, es el fin de estos elementos que tienden a repetirse, porque según él, este tipo de información se puede acceder de otras maneras que no es necesariamente impresa. Por lo tanto, el valor
visual que tiene la letra desde el punto de vista de Carson es relativo. Perdón, el valor sígnico de la letra es relativo. A él lo que le importa es el elemento visual y lo que transmite visualmente. Es muy interesante, es muy agradable, no sirve para transmitir mucha información. Tiene que ver más con lo artístico, con el aspecto más artístico de esta técnica que hablaba antes. Esa es mi postura con respecto al señor Carson. Ok, acá hay varias gracias de distintas preguntas que De fuiste nada, de nada. respondiendo. Yo lo estoy viendo también. Genial. Saludos a Gaby. Qué lindo igual ver esos reencuentros. Otra pregunta más. ¿Cuál es tu opinión respecto de las tipografías del texto en sí y el proceso para seleccionar una ideal para un libro, en cuanto a legibilidad y demás? Mira, un diseñador suizo, ¿cómo era que se llamaba? Vivarelli. No, no era Carlo Vivarelli, uno de esos. Decía, hay 5 tipografías. Punto. Eran Helvética, a ver si me acuerdo, Times New Roman, Bodoni, Verdana y no me acuerdo cuál otro. Eran 5 tipografías. El resto no sirven para nada. Baskerville creo que era. Baskerville, no me acuerdo, pero eran 5 tipografías. No, y Century Schoolbook también. ¿Por qué? Porque en realidad los editores y muchos diseñadores también, digamos, vamos en orden, el público en general, los editores y muchos diseñadores consideran que la significación de la letra como forma es importantísima. Lo que transmiten la forma de las letras es importante, pero no es tan importante. Yo pongo un ejemplo siempre que es el mismo, cuando, no sé cómo se dice, cuando renunció el Papa Benedicto, el Vaticano sacó un documento con unas fotos preciosas, un documento maravilloso, impreso en no sé cuántos idiomas, una belleza en Comic Sans. Palabra, lo vi. En Comic Sans. Es evidente que una letra transmite algo, y es real, es un hecho. Lo que pasa es que es muy sutil la selección tipográfica, es tan sutil la selección de la familia tipográfica, que lo que importa es tratar de no meter la pata como en ese caso. No sé si soy claro con eso. ¿Cuál es el proceso para seleccionar un ideal para un libro? En mi caso tiene que ver con con todo ese brief que hablábamos, con la característica que yo quiero emitir en ese texto que estoy trabajando, y que tenga buena legibilidad, o no, si fuese parte del diseño. Hay que entender una cosa, otro profesor mío decía, hay que capitalizar los defectos. Yo por ahí necesito que se lea mal, como en el caso de Carson y Reagan. Su idea era que se leyera mal, y está bien diseñado, no es que está mal diseñado. Fontana, Frascara decía que si yo hago un cartel, Garamond 170, dorado sobre negro, que dice huevos frescos, lo pongo en la ruta, no estoy diciendo huevos frescos. Si lo hago en un cartón mal pintado, con una brocha, y escribo huevos con G, me voy a creer más que son huevos frescos. ¿Entienden? Por eso la selección de la tipografía es un elemento que es muy importante, pero no hay una regla fija que diga, para este contexto hay que usar tal tipografía. Hay una regla más fija que dice, hay letras que connotan determinadas cosas. Helvética connota limpieza, por ejemplo, ¿no? Simplicidad, connota minimalismo. Garamond connota femineidad, por ejemplo. Pero eso es tan relativo como decirlo. No. Y me parece, y yo sostengo, esto sí, que la selección tipográfica es del diseñador. Lamento, chicos, pero esa es nuestra área. Pueden opinar, pueden decir que no, tienen derecho a veto, pero eso hay que saber mucho tipografía para eso, o usar la helvética siempre, que es mi caso.
Sí, es un tema gigante. De hecho, hace un par de cuatrimestres hubo un seminario entero sobre tipografía que dieron en la Facu. Sí, Súper interesante todo. Pero sí, es un tema inmenso. Ya cuando es empezás ya con demasiado. todo lo que nos estuviste mostrando, que es un montonazo y es apenas una gotita, 45 minutos. tal cual, y es apenas una Son dos gotita de todo materias lo en que nuestra hay. carrera. Son 2 materias en nuestra carrera, anuales. Es un montón. Hay una pregunta Hay una. más. Dice, ¿el brief siempre lo hace el editor o en alguna parte interviene el diseñador? Sí, para responder. Insisto, Mm, el brief es un documento que produce el editor, porque él, como dije antes, el diseñador tiene que bajar la cabeza y cumplir lo que pide el brief. Esa es mi perspectiva. mm, Así que, como decía un diseñador argentino recientemente fallecido, Tomás Maldonado, decía, si quiere pintar, que pinte, pero el diseño gráfico no es pintura. Si quiere expresarse, puede expresarse, pero la búsqueda del estilo personal no es la labor del diseñador gráfico, sobre todo dentro del contexto de un proyecto editorial. A no ser que sea el proyecto propio, entonces hago lo que se me cante. Pero un diseñador tiene que responder al brief. Puede y tiene que contestarlo, claro. ¿no? Pero una relación dinámica entre diseñador y editor implica un conocimiento de ciertos elementos que son muy directos, ¿no? Por ejemplo, no vayas a usar esta cosa porque tiene que ver con otro elemento. Eso tiene que ver con lo que llamaba la cultura. Eso. Por ejemplo, no uses tal color porque se usó en otra colección. Pero esas son Entiendo. decisiones que tiene que tomar, yo pienso, el editor. Ok. Ujú. Siguiente pregunta. ¿Se da un brief Sí. inverso del diseñador al editor? Sería muy útil con la tipografía, por ejemplo. Sí, se llama carrera de edición, este brief inverso. Materia de diseño gráfico para editores. Yo pienso que no es necesario, porque si uno supone que un diseñador, que un editor sabe de diseño lo suficiente como para poder hacer el brief, uno lo acepta o lo rechaza. Y el rechazo tiene que ver con una discusión adulta. Vamos de nuevo con la retórica. El rechazo tiene que ver con conocer el ethos del editor justo. Eh, sí, hay una... eh, uno supone, para trabajar bien, que estamos hablando de personas que tienen los conocimientos como para poder hacer. Punto. Claro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más que alguien tenga ganas de pasarnos. A ver, Si no, creo que ya estaríamos. genial. Bueno, voy igual cerrando y si hay alguna pregunta más la mandan. Primero, muchas gracias por toda la información, por toda la super clase que nos diste directamente y lo que corriste, porque sé que corriste un montón para poder mostrarnos todo y demás. Además estuvo muy interesante que igual pudiste irme echando algunos datos de color y que hicieron mucho también al entender, no sé, a mí me voló la cabeza cuando contabas lo del serif y cómo surgió, ni se me habría ocurrido y no sabía que eso era así. Entonces, todas esas cosas son súper interesantes porque explican mucho. Así que bueno, te agradezco eso. Ahí dice Ro, si a alguno le interesa el libro de Juan sobre diseño editorial y edición, pueden llamar y pasa el número. Eh, Una cosa, Está yo súper no, interesante. Pablo, yo no, nada, nada, nada de lo que extraño. No, sí, nosotros queremos más clases así. Queremos más Y clases bueno, así. Muy bueno, se nota la dedicación en el armado, muchas gracias, dicen acá. por favor. Bueno, te agradecemos por eso. Para todos los que están en el webinar, si se inscribieron van a recibir todas las novedades sobre próximas ediciones y próximos webinars que hagamos. Y nada, vuelvo a agradecerte realmente. Hacía mucho tiempo que, personalmente, acá voy con un comentario súper personal, pero hacía mucho tiempo que quería escuchar una clase tuya y la verdad Ah, que no me decepcionó en absoluto, al contrario, me voy sí, súper igual contenta y con ganas de un cuatrimestre por lo menos, no sé, algo. esto del Zoom para mí es infame, pero bueno.
Ya organizaremos alguna vez alguna cosa presencial Buenísimo. y armamos algo. Así que bueno, Genial. gracias a todos por venir. Gracias a vos, Juan Cruz, por el webinar. Saludos a todos. Y nos Muchas estamos gracias. viendo. Claro que sí. Chao.